Empiezan las bajadas de tipos de interés, así que ¿dónde hay que invertir ahora? El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés por primera vez en 8 años y la Fed también tiene las mismas intenciones. Unas bajadas de tipos de interés que, aparte de afectar a los préstamos y a las hipotecas, afecta y mucho a tus inversiones y que ya han hecho que empresas como Trade Republic hayan empezado a bajar los intereses que ofrecen a sus clientes. Es por eso que en este vídeo vamos a analizar la situación actual de los tipos de interés, cómo te afectan a ti y a tus inversiones, ya sea en cuentas remuneradas, depósitos, fondos de inversión, acciones, etcétera, y también veremos cuáles son las mejores inversiones para invertir actualmente. Los tipos de interés representan el precio del dinero, así que los cambios en los tipos de interés nos afectan a cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuanto más altos son los tipos de interés, más caro es pedir dinero prestado, así que eso te afectará si tienes una hipoteca tipo variable o si quieres emprender un proyecto. Pero por contra, el banco también te hará mayores intereses por tus ahorros. Y viceversa, cuando los tipos son más bajos, es más barato pedir dinero prestado, pero también recibirás menos intereses por tus ahorros. Y además de eso, pues las subidas o bajadas de tipos también hacen que unas inversiones se vean más favorecidas que otras y que sea mejor estar expuesto a ciertos activos o inversiones que luego comentaremos. Pero antes de pasar a ver en detalle cómo te afecta la bajada de tipos de interés y dónde puede ser interesante invertir ante esta bajada de tipos, es muy importante que entiendas de dónde venimos por lo que respecta al precio del dinero y lo que ha cambiado exactamente tras el último anuncio del Banco Central Europeo. Y lo que ha ocurrido recientemente es que el Banco Central Europeo, el BCE, ha rebajado los 3 tipos de interés clave en 25 puntos básicos, algo que ha sido noticia en prácticamente todos los medios de comunicación porque es la primera rebaja del tipo principal desde 2016, hace 8 años, y la primera rebaja de la tasa de depósito desde 2019, es decir, desde hace 5 años. Pero vayamos por partes. El principal objetivo del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, lo que básicamente significa controlar la inflación y asegurarse de que ésta se mantenga estable cerca del 2%. Algo que, bueno, como sabemos todos los que vamos al supermercado a comprar, pues es algo que no han conseguido hacer demasiado bien últimamente. Pero a su vez, y aparte de la estabilidad de precios, el Banco Central Europeo también tiene el objetivo de estimular la economía y favorecer la creación de empleo. Y para ello utilizan herramientas como la fijación de los tipos de interés. Así que después del gran pico de inflación que vivimos post pandemia y una vez desde el Banco Central ha considerado que la inflación está más o menos controlada, han decidido empezar a bajar los tipos de interés para darle un impulso a la economía. Y aquí puedes ver los 3 tipos de interés que fija el Banco Central Europeo y cómo los 3 han bajado tras la última sesión. En primer lugar, el tipo de interés de las operaciones de financiación, que sería aquel tipo de interés al cual las entidades financieras pueden pedir dinero prestado al Banco Central Europeo en plazos de una semana, y esto pues básicamente afecta al precio de la financiación que acaban teniendo las empresas y los consumidores. Luego estaría el tipo de la facilidad marginal de crédito, que sería el tipo de interés que cobra el Banco Central Europeo por prestar dinero a un día a estas entidades, y por último estaría el tipo de interés de la facilidad de depósito, que es el tipo de interés que paga el Banco Central Europeo a las entidades financieras por depositar sus ahorros en el Banco Central Europeo a un día y que por lo tanto es el tipo de interés que afecta a los ahorros tanto de las empresas como de los individuos. Aquí ya podéis ver la evolución de estos 3 tipos de interés y cómo fue después de la crisis del 2008 que el Banco Central Europeo empezó a bajar los tipos de interés hasta llegar a unos niveles sin precedentes, llegando al 0% y tipos negativos, y luego fue después de la pandemia, cuando se disparó la inflación, que el Banco Central Europeo se vio obligado a subir los tipos de interés de forma rápida y brusca hasta llegar a los tipos actuales, y no ha sido hasta ahora que han bajado los tipos un 0,25%. Y es importante que entiendas todo esto porque los cambios en los tipos de interés tienen un gran impacto en todos nosotros. Así que veamos cómo te afecta a ti personalmente la bajada de tipos de interés para saber cómo puedes aprovechar esta situación y cuáles son las mejores inversiones para estar posicionado. En lo primero que te afecta la bajada de tipos de interés es en el dinero que cobras por los ahorros que tienes en el banco, algo que ya habréis notado muchos de vosotros. Y es que ha sido casi inmediato. Ha sido anunciar el Banco Central Europeo la bajada de tipos de interés y seguidamente el banco Trade Republic ha bajado los intereses que paga por su cuenta desde el 4% que había anteriormente hasta el 3,75%. Y todo esto ha sucedido después de que Trade Republic llevara semanas realizando campañas para promocionar sus altos intereses con un eslogan que dice lo siguiente: ¿cuánto interés paga tu banco? Algo curioso pero bastante previsible. Y por si alguno se lo pregunta, pongo a Trade Republic como ejemplo, ya que es el banco que más intereses ofrece por su cuenta y porque se ha hecho muy popular por sus campañas de marketing. Por ejemplo, hasta ahora Trade Republic ofrecía una rentabilidad del 4% por el saldo en tu cuenta hasta 50.000 euros, por lo que podías obtener un máximo de 2.000 euros brutos en un año, y tras la bajada de tipos de interés podrías obtener un máximo de 1.875 euros brutos, siempre que
que la entidad no decida cambiar la remuneración en los próximos meses, algo que podría pasar teniendo en cuenta los posibles recortes de los tipos de interés. Pero que conste que esto es algo generalizado y que pasa lo mismo en otras entidades, y también pasa lo mismo con los depósitos bancarios, ya que los bancos también reducen los intereses que ofrecen a sus clientes por prestarles dinero vía depósitos, ajustando la remuneración de los depósitos al nuevo precio del dinero. Así que si antes podías encontrar algunos depósitos en euros al 4% o muy cerca de ese tipo de interés, hacerlo ahora sería misión imposible. Pero ojo, porque la bajada de tipos de interés no solo te afecta porque cobras menos intereses en tus cuentas remuneradas y depósitos. Aún hay otros factores, tanto positivos como negativos, que debes considerar, como por ejemplo es el abaratamiento de la deuda. Con las bajadas de tipos de interés pagas menos por la deuda, por lo que saldrá más barato el hecho de pedir un crédito o contratar una hipoteca si quieres comprar un inmueble. Y en el caso de tener ya contratada una hipoteca tipo variable, también se reducirán tus cuotas. Pero para entender bien cómo afecta la bajada de tipos de interés a las hipotecas, antes tienes que comprender qué es el Euribor y qué efecto tiene en tu hipoteca. Además de dar y tomar prestado dinero del Banco Central Europeo, los bancos también pueden prestar o recibir dinero prestado del resto de bancos en lo que conocemos como el mercado interbancario. Un mercado en el que los bancos se prestan dinero los unos a los otros al precio al que consideran adecuado, aunque eso sí están muy condicionados por los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo. Y es que imagina que, por ejemplo, la rentabilidad que los bancos reciben por dejar su dinero en el Banco Central Europeo es del 3%. Este 3% se convierte automáticamente en el tipo mínimo para prestar dinero entre bancos. ¿Y por qué? Pues porque si un banco X tiene exceso de caja, puede dejarlo en el Banco Central Europeo y recibir un 3% por ese dinero con el mínimo de riesgo posible. Entonces, si por ejemplo viene otro banco y le ofrece el 3,5% de interés, el banco X puede optar por dejarle ese dinero al banco Y, pero nunca lo hará si el banco le ofrece un interés menor al que ofrece el Banco Central Europeo. Y es por eso que el tipo de interés de la facilidad de depósito se considera el suelo. Y lo contrario ocurre con el tipo de interés de los préstamos. Si por ejemplo el Banco Central Europeo presta dinero al 3,5%, no tiene sentido para ningún banco comercial pagarle a otro banco un tipo del 4%, ya que el Banco Central Europeo se lo dejaría más barato. Entonces, el tipo de interés promedio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario es el famoso Euribor, que es el indicador que se usa para las hipotecas de tipo variable. Y es el indicador que influye en si vas a pagar más dinero por tu hipoteca o menos. Aunque, como hemos visto, el Euribor está altamente influenciado por los tipos que marca el Banco Central Europeo, ya que al final es el que fija el precio del dinero. Así que lo que ocurre es que cuando el Banco Central baja los tipos de interés, el Euribor también baja. De hecho, lo ha hecho antes del anuncio de la bajada de tipos de interés porque el mercado ya descontaba dicha bajada. Y por lo tanto, lo que pasa en estos casos es que también puedes conseguir hipotecas más baratas. Así que muy atento a las bajadas de tipos de interés porque pueden ayudarte a pagar menos dinero por tu hipoteca cada mes, o también pueden hacer que consigas deuda más barata, ya sea asegurando un tipo fijo inferior o también un tipo variable. Pero eso no es todo. Otro punto negativo en el que te afecta la bajada de tipos de interés es que hace que tus inversiones a corto plazo en renta fija y fondos monetarios rindan menos. Esto ocurre por dos motivos. Primero, porque tanto los fondos monetarios como los fondos de renta fija a corto plazo invierten en depósitos, bonos y otros instrumentos de deuda a muy corto plazo que tienen vencimientos cercanos. Así que cuando esos títulos que tienen en cartera vencen, el gestor del fondo tiene que comprar nuevos títulos que tienen un tipo de interés más bajo debido a la bajada de tipos de interés. Y segundo, porque la renta fija a corto plazo tiene una duración muy baja, lo que significa que sus precios no varían mucho con los cambios en los tipos de interés. Y es que imagina que tienes un título de deuda que ofrece un 4% de interés anual pero que vence en un mes, y que tras la bajada de tipos ahora los títulos de deuda emitidos ofrecen un 3%. En ese caso es cierto que tu título paga un 1% más que los nuevos títulos de deuda, pero solo lo hace durante un mes. Por lo tanto, no subirá mucho de precio, ya que el beneficio que puede aportar respecto a un título de deuda nuevo es muy poco. Pero, ¿qué ocurre si tú tienes un bono a 20 años que paga un 4% de interés anual mientras que los nuevos bonos pagan un 3%? Pues en ese caso tu bono sí que subiría mucho de precio, ya que tu bono antiguo ofrece un 1% más de rentabilidad que los bonos nuevos durante 20 años. Creo que con este ejemplo se entiende perfectamente la idea. Pero entonces veamos, ¿cuáles son las mejores inversiones para invertir ante un escenario de bajada de tipos de interés? Pues primero de todo hay que poner en perspectiva la bajada de tipos actual. Si bien es cierto que el Banco Central Europeo ha
bajado los tipos de interés, la bajada ha sido light y los tipos de interés siguen estando en niveles bastante altos, sobre todo teniendo en cuenta que hace no mucho tiempo veníamos de tipos al 0%. Y además ten en cuenta que no parece que vaya a haber una bajada de tipos muy agresiva este año ni en Estados Unidos ni en Europa, porque no se la quieren jugar a que se dispare la inflación de nuevo. Y es que desde el propio Banco Central Europeo han tenido discusiones y algunas personas no estaban de acuerdo con esta bajada de tipos, y por ahora la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene los tipos de interés en los mismos niveles y solo se prevé que haya una bajada de tipos de interés durante este año. Por lo que, viendo esto y a corto plazo, sigue teniendo mucho sentido tener el dinero en efectivo, ya que el dinero que quieres invertir sin riesgo en algunos de los siguientes productos para así seguir aprovechando los tipos de interés. En primer lugar, las cuentas remuneradas aún siguen siendo una buena opción para tener el dinero que puedas necesitar en el corto plazo o que quieres depositar sin ningún tipo de riesgo. Por lo que respecta a las cuentas remuneradas, yo personalmente utilizo tanto la de Trade Republic, que por ahora sigue siendo la cuenta que más intereses ofrece con un 3,75%, hasta 50.000 euros con intereses mensuales, y también la de MyInvestor, ya que es la plataforma que más utilizo yo para invertir en fondos y que te ofrece un 2,5% TAE hasta 70.000 euros también con liquidación de intereses mensuales. Así que en el caso de MyInvestor, para tener el dinero en efectivo que tengo pendiente de invertir, me va bastante bien. Os comparto toda la información y los enlaces en la descripción sobre estas cuentas por si queréis aprovechar vosotros también estos intereses. Además, otra inversión sin riesgo que también sigue siendo interesante aunque hayan bajado los tipos de interés son los depósitos. Por ejemplo, puedes usar plataformas como Rising, que ya hemos visto en este canal, y actualmente asegurarte un 3,6% de intereses durante un año, por lo que si hubiera más bajadas de tipos a un año vista, tú tendrías esa rentabilidad garantizada. También te comparto la información por aquí abajo por si te interesa invertir en estos depósitos con buenos intereses. Pero mucho ojo, porque si a ti no te interesa recibir intereses porque no quieres pagar impuestos o simplemente quieres aparcar tu liquidez de una forma eficiente, también siguen siendo interesantes los fondos monetarios, de los cuales ya hemos hablado en detalle en este vídeo que te comparto por aquí. Y aunque esto no es una recomendación de inversión, en mi opinión, fondos como por ejemplo el de Groupama Treasury siguen siendo a día de hoy una muy buena opción para invertir el dinero a corto plazo con el mínimo de riesgo y seguir aprovechando los tipos de interés mientras estos sigan siendo atractivos. Pero además de estas inversiones conservadoras, hay que estar muy atento a cómo evolucionan los tipos de interés y tener presente inversiones con más riesgo, ya que si continúan las bajadas de tipos o si se aceleran, las siguientes inversiones pueden ser las grandes beneficiadas. Primero, la inversión en acciones y especialmente aquellas de más riesgo. La deuda barata permite a las empresas pedir más préstamos y pagar menos para impulsar sus inversiones. Y los consumidores podemos gastar menos debido a la bajada del coste de los préstamos personales e hipotecas, lo que también ayuda a aumentar las ventas y las ganancias de las compañías. Además, si los intereses bajan, los inversores mueven su dinero de la renta fija, que ahora ofrece rentabilidades menores, a la renta variable, por lo que la renta variable también se ve beneficiada en este sentido. Y si entramos dentro de la renta variable, puede ser especialmente interesante invertir en empresas pequeñas, lo que conocemos como small caps, ya que actualmente las small caps están infravaloradas por lo que respecta a las empresas de mayor tamaño. Sus resultados también han sido mucho peores desde que la Fed empezara a subir los tipos de interés, por lo que si se produce una bajada de tipos podrían recuperar ese terreno perdido y generar una rentabilidad adicional. Pero aparte de invertir en small caps, si hay una bajada de tipos también puede ser interesante invertir en inmuebles, como por ejemplo a través de REITs. Y es que los menores tipos de interés reducen los costes de las hipotecas, lo que hace que más gente pueda comprar inmuebles y que aumente la demanda, lo que suele llevar a un aumento de precios en el sector inmobiliario. Además, los inversores que buscan rentas también pueden verse más atraídos por el mercado inmobiliario y mover parte de sus inversiones ahí para obtener esos rendimientos que ahora no obtienen de las inversiones en renta fija. Otra de las inversiones con gran potencial si se producen bajadas de tipos de interés son los bonos a largo plazo. Cuando los tipos de interés bajan, los precios de los bonos existentes aumentan, ya que los nuevos bonos emitidos ofrecen intereses más bajos. Y este efecto tiene un mayor impacto cuanto mayor sea la duración del bono. Y este hecho se puede ver perfectamente comprobando la evolución del TLT, que es un ETF que invierte en bonos del gobierno de los Estados Unidos a largo plazo, a 20 o más años vista, y que tuvo una subida espectacular después de la crisis del 2008. Ahí fue cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a bajar los tipos de interés y, como veis, el TLT tuvo un gran rally que llegó hasta 2020 con la pandemia y llegó a subir hasta un 80% su valor. Pero luego, ¿qué pasó? Pues que se disparó la inflación, subieron los tipos con fuerza y ahí es cuando se hundió el TLT. Entonces tenemos otro periodo que viene a partir de 2020, donde el TLT tuvo unos rendimientos realmente malos hasta llegar a caer a un 45%. ¿Y qué pasará ahora? Pues que si volvemos a entrar en un ciclo donde los tipos de interés
van bajando y entramos en un ciclo expansivo, pues lo habitual es que después de esta gran bajada el TLT vuelva a subir con fuerza. Además, otra de las inversiones que puede verse muy favorecida cuando bajan los tipos de interés es Bitcoin, ya que en un entorno de bajos tipos de interés los inversores pueden estar más dispuestos a asumir riesgo en busca de mayores retornos, aumentando así la demanda de Bitcoin y elevando su precio. Cuando se llevan a cabo políticas expansivas, aumenta el dinero en circulación y hay menores costes de financiación, por lo que los inversores tienen más dinero para invertir en activos de mayor riesgo, como son las criptomonedas o empresas de crecimiento. Un hecho que pudimos comprobar todos de primera mano en lo sucedido en 2020 con la pandemia. Aunque independientemente de lo que ocurra con los tipos de interés, yo te recomiendo que mires este vídeo que subí recientemente al canal sobre por qué yo personalmente ahorro en Bitcoin cada mes y cómo puedes hacerlo tú también, porque estoy seguro que te ayudará. Mi consejo es que vigiles muy de cerca estos activos si siguen las bajadas de tipos de interés y que te suscribas al canal porque aquí iremos comentando las mejores inversiones. Pero recuerda que por ahora, y pese a la última bajada de los tipos de interés, los tipos no están bajos sino más bien lo contrario y tú puedes aprovecharte de esto. Así que te comparto los enlaces de las inversiones mencionadas en la descripción del vídeo y también las plataformas recomendadas para que puedas invertir y rentabilizar tu dinero. Y también recuerda que si quieres recibir contenido exclusivo que te ayude a mejorar tus finanzas, ganar más dinero e invertir mejor, puedes suscribirte a mi newsletter semanal, donde envío un email cada semana con lecciones valiosas que solo reciben los miembros de la comunidad. Así que suscríbete si no quieres perdértelo. Espero que te haya sido útil el contenido, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.